bienvenidos a su canal, a Mensajeros de Garabandal, este rincón católico de fe, de esperanza, este refugio donde nos formamos y nos informamos de nuestra fe y de lo que sucede y de lo que va a ir sucediendo en estos últimos tiempos, donde el 2025 pues parece que puede ser un punto de inflexión importante. Hoy nos encontramos nuevamente con Agustín Aranda, que estamos haciendo esta pequeña trilogía sobre Umbe. Vamos a hacer la parte número 2. Muy buenos días, don Agustín Aranda, ¿qué tal? Muy buenos días, pues muy bien. Hoy en este segundo programa vamos a desarrollar lo que hemos llamado la primera línea generatriz de UMBE. La Virgen vino para explicar dos grandes bloques. Es verdad que, bueno, hay, por supuesto, relación. Ella, un poco de forma circular, a lo largo de los años 69, 70, 71, que son los centrales, y 72, ese cuarteto, pues iba repasando, explicando de otra forma diferente, complementaria, pero básicamente, pues son los dos grandes bloques y tiene todo el sentido. El primer bloque es el que vamos a desarrollar hoy. Nuestra Santa Madre Iglesia, pues en su estructura terrena, jurídica, canónica, administrativa, ha sido tomada por la masonería eclesiástica. El demonio muy astuto y quien no esté atento a los signos de los tiempos, quien no tenga formación, quien no sea valiente, quien se deje llevar, no va a saber apreciar ese hecho tan gravísimo. Lamentablemente, para muchos católicos, el criterio de decisión de si Bergoglio, Jorge Bergoglio, es papa o no, se reduce a decir, está en Roma y viste de blanco, luego es papa. Ya está, ya no tienen nada más que pensar, ¿no? Claro que está en Roma y viste de blanco, pero precisamente no podemos quedarnos en esa superficialidad. En condiciones normales, eso sería más que suficiente para saber qué es el Papa. Claro, nadie está diciendo que estos tiempos sean fáciles, son tiempos especiales, tiempos diferentes, pero como decíamos ayer, el tercer secreto de Fátima, la parte que no se reveló, ya hablaba de esta toma del vértice de la Iglesia. En Garabandal, la Virgen lo apuntó en una de las mociones que tuvo Conchita, cuando tocaban a muerto las campanas por Juan 23. Dijo que la Virgen había comunicado que quedaban tres papas, bueno, cuatro, uno será muy breve, pero los tres que no fueron breves fueron Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI. Ujú. Eso nos permitió, pues, ponernos manos a la obra con el mensaje central de UMBE y logramos ver esa primera parte. Ayer explicamos básicamente cómo fue, que una monja nos ayudó a ver la segunda, pero hoy vamos a explicar ese mensaje central, porque no puede quedarle la menor duda a la audiencia y pueden llegar a la certeza de que eso es así. Bueno, pues antes de ello, tenemos que citar que en Umbe hay dos momentos en los que la Virgen entra en un enfrentamiento dialéctico, se aprecian las serias desavenencias que ella tiene con el clero, además de que ella dio mensajes, de que es dolorosa. Sí, ¿cuáles son esos dos momentos? Agosto de 1969. Previamente la Virgen ya había bendecido el agua en julio, había entregado las dos velas celestiales, perdón, y el trozo de manto para unir el reino de Dios, pero ¿qué sucedió en agosto del 69? Que ella fue ofendida y contradicha por los párrocos de la zona. No queda muy claro, pero es casi lo de menos. Si fue el tercero, si fue el segundo, qué fue lo que dijeron esos párrocos. Eso no es lo que nos tiene que importar. Lo importante fue lo que dijo la Virgen. Yo soy la Virgen pura dolorosa, vengo porque he sido ofendida y contradicha. Bueno, y como sabemos que los años de Umbe se transponen a los nuestros, evidentemente
esa actitud es la que encontramos hoy. No pensemos que únicamente fue aquel párroco incrédulo de Vizcaya, cuyo nombre ni sabemos y que seguramente pues ya habrá fallecido por los años que han pasado, en fin, no es eso lo importante. Lo importante es que se transpone esta época. Y el segundo momento, el Adviento de 1970. En el Adviento de 1970 ya estábamos, eh, como estamos ahora, en pleno derrumbamiento, porque en ese Adviento ya había fallecido Benedicto XVI en Umbe y todavía no había llegado el aviso. Luego es el momento que vivimos. Ya ha fallecido realmente Benedicto XVI y aún no hemos llegado al aviso. Pues en ese momento la Virgen tiene una clara disputa y una reprobación contra ese párroco contumaz, obstinado, incrédulo, desobediente. Ella además tuvo paciencia. Primero mandó a un mensajero, al ángel de la guarda, luego ella misma repitió el mensaje. En la víspera del Adviento, el Señor viene. Posteriormente, ella en persona reprendió al párroco. Madre mía. Bueno, Santa Felisa fue muy discreta a petición de la Virgen y no sabemos exactamente qué palabras le dirigió la Virgen, pero se presentó y en persona lo reprendió. Ni por esas el párroco se enmendó. El 24 de diciembre del 70, justo en la víspera de la primera venida del Señor, la Virgen le mostró una visión infernal de los curas en el infierno, los curas, los sacerdotes. Y ella dijo que si no se ponen suplicantes de misericordia y piden perdón a Dios, pues terminarán los curas actuales siendo pues los protagonistas de esa visión infernal. Y si no, el Señor no bajará a su cáliz. Esto ya nos va sonando a lo que quieren hacer con la misa. Y ese mensaje se enlaza con lo que dijo la Virgen en el importantísimo mensaje previo al aviso 4 de junio del 71 de los fieles que reciben la Eucaristía. No todos reciben al Señor, y ahí ya se aprecia el derrumbamiento. La Virgen dijo, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe, refiriéndose a Bergoglio. Vamos a probar por qué es Jorge Mario Bergoglio, porque eso es importantísimo. No puede ser como me dice a mí un capellán. Bueno, yo a lo mío, eso me pilla a mí muy lejos. Eh, el Papa no sabe ni quién soy yo ni dónde estoy. Efectivamente, Bergoglio no sabe ni cómo te llamas ni qué haces, pero no le hace falta, porque tú eres un eslabón de la cadena y como hay continuidad con ese arma de destrucción masiva que es la falsa obediencia, el demonio tira de vosotros. No hace falta que el primer eslabón sepa dónde está el último. Lo importante es que están unidos. Entonces, como no te desligues de esa cadena de la falsa obediencia, vas a terminar arrastrado. Eso se aplica en todo momento. El cristiano que no luche contra la herejía será arrastrado por la herejía. Es que yo no me sumo, yo no favorezco, bueno, pero es como si tiras un palito a una corriente fluvial. El palito, como no nada, es arrastrado. Es decir, tienes que nadar o ponerte, si no vas a ser arrastrado. Bueno, pues vamos a ver cómo empezó todo. 29 de junio, festividad de San Pedro de 1968. Se apareció San Pedro a Santa Felisa Sistiaga y le hizo entrega de las llaves del reino. Bueno, esto es tremendo. Que se presente San Pedro un año antes de que la Virgen comience a desenmascarar a Bergoglio, en 1969, el año de su impostura sacerdotal, y le haga entrega de las llaves del reino a Santa Felisa. Eso significa que las llaves del papado van por donde nos explica la Mariofanía de Umbe. Y observa Miguel Leopoldo que tres personajes celestiales explican la trayectoria del papado. San Pedro, la Santísima Virgen María y termina San Miguel Arcángel, hablándonos del último papa. Casi nada. Ahí es nada. Sí. Ahí es nada. Menuda terna, ¿eh? Si fuera un cartel de toros, a ver quién supera esa terna, Increíble. taurina o celestial. Bueno, pues San Pedro, en el día de su cátedra, le hizo entrega de las llaves. La Virgen es la que principalmente explica cómo está el papado. La Virgen, con gran poder exorcista, va desmontando la impostura sacerdotal
y la impostura papal. No son la misma, aunque la persona de Jorge Bergoglio se cumple las dos imposturas. En 1969, esta es una de las dificultades de Umbe, porque en 1969 empieza hablando de un papa violento que irá a bendecir islas, luego posteriormente ya sigue dando muchos mensajes y no dice absolutamente nada del papa, y en 1971 vuelve a hablar de un papa. Claro, o parece que no son el mismo papa, o que se estaba refiriendo a lo mismo en el 69 que en el 71, pero entonces, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Claro, es que Umbe es muy difícil. Llevamos pues, miles de horas de estudio de oración. Entonces, en 1969, el 8 de junio, la Santísima Virgen dijo, este papa hombre violento irá a bendecir islas. Esa profecía se ha cumplido recientemente, cuando Jorge Bergoglio ha hecho el viaje más largo de su pontificado. ¿Por qué sabemos que es Jorge Bergoglio? Claro, alguien podrá decir. Bueno, porque el 13 de diciembre del 69, 6 meses y pico después del 8 de junio, un ángel le dijo a Santa Felisa y dejó unas huellas en el terreno después de que hubieran transcurrido bastantes meses sin mensajes. Bueno, pues justamente el 13 de diciembre del 69 le dijo un ángel, no olvides lo que has prometido. Evidentemente, la Virgen y el ángel tienen que esconder la información. No va a decir la Virgen el 13 de diciembre del 69, este papa, hombre violento, hombre, porque claro, 13 de diciembre del 69, justo la fecha de la supuesta ordenación sacerdotal de Bergoglio, hubiera sido muy descarado. Entonces, lo va diciendo de forma que sus hijos captemos con mucha oración. De hecho, ya vimos, en cuanto vieron una parte de las explicaciones y no les gustó, dieron el cambiazo con la anuencia de la diócesis de Bilbao. Bueno, imagínate si hubieran tenido toda la información. Entonces, 6 meses y pico es el plazo normal que tiene que transcurrir entre una ordenación diaconal y una ordenación sacerdotal. Ese domingo 8 de junio, nosotros pensamos, anda, seguramente se está refiriendo a la fecha en la que Jorge Bergoglio fue ordenado diácono, domingo 8 de junio de 1969. Claro, vamos a buscarla. Todavía podemos estar buscando la información sobre la ordenación diaconal de Bergoglio. Es cierto que en aquella época, bueno, pues hubo un cierto descontrol documental, los años del postconcilio, que obviamente no había escáner, no estaba internet, no se digitalizaban los documentos, pero es que no se trata de eso, es que no fue ordenado diácono. Ha habido una investigación profusa y, bueno, ni en internet ni de ninguna manera ha aparecido la información de que Jorge Bergoglio sea diácono. De ninguna manera, ni los biógrafos, ni el Vaticano, ni los jesuitas, ni la curia de Buenos Aires. Nada de nada. En el estudio jurídico canónico Simón Barjonás se dice que cuando empezaron a preguntar, se cayó la página de internet del Vaticano y cuando la restituyeron, habían quitado también la información de la ordenación diaconal de Juan Pablo II y de Benedicto, para que pareciera que ninguno de los tres últimos papas había sido ordenado diácono, cuando sí estaba esa información de la ordenación diaconal de Joseph Ratzinger y de Karol Wojtyla. Bueno, ese estudio jurídico Simón Barjonás apareció el 22 de diciembre del 22 y casualmente 4 o 5 días después, Jorge Bergoglio, el 26-27, salió a decir que el Papa Benedicto, que estaba muy enfermo, vaya hombre, qué interés se tomó. Y el 31 de diciembre nosotros pensamos que eso fue una bomba en el Vaticano y ya decidieron que era el momento de quitarse de en medio al viejo, porque imagínate que aquello hubiera tomado forma habiendo estado vivo Benedicto. Se hubiera podido plantear una continuidad a la muerte de Benedicto. Entonces había que quitar de en medio a Benedicto, lo cual coincide con lo que Umbe dice de Benedicto, que murió en agonía con su señor. Pensamos que Benedicto fue asesinado. Luego hablaremos de Benedicto, que es parte de la primera línea generatriz. Entonces, pues el 13 de diciembre del 69, Jorge Bergoglio, que no había recibido el diaconado, hay por ahí una información de los jesuitas que dice que el obispo de Morón, Miguel Raspanti, había ordenado diácono a Jorge Bergoglio, nada más lejos de la realidad, porque no tenía ninguna jurisdicción sobre los jesuitas. Era obispo de Morón,
pero no tenía ninguna jurisdicción. De hecho, hay un documento por ahí en el que nosotros investigamos y Miguel Raspanti hacía un recuento de cómo estaba la diócesis. Era un documento del año 1971, relativamente cercano al 69. Este hombre pues hablaba de los seminaristas, las ordenaciones por cada zona, muy exhaustivo, muy meticuloso, y no mencionaba para nada a los jesuitas, Miguel Raspanti, porque no eran de su competencia. Ah, Entonces, eso de que Miguel Raspanti ordenó a Bergoglio, Miguel Raspanti sí apareció en la vida de Bergoglio, pero por otro asunto escabroso y turbulento, que fue la traición de Bergoglio a los jesuitas Yalix y Llorio, pero esa es otra historia. Entonces, acudieron a un obispo emérito de Córdoba, Ramón Castellano, que estaba peleado con los titulares de Buenos Aires, Aramburu y Cagiano. ¿Por qué? Porque era muy ortodoxo, no aceptaba el Concilio Vaticano II, y ya de remate le habían puesto como obispo auxiliar a uno que fue terrorista montonero, Angelelli, y eso fue ya el remate, para que, bueno, pues no sabemos bien, pero el caso es que fue emérito y estaba fuera de Buenos Aires, y entonces en esa Navidad del 69, él volvió a Buenos Aires a pasar la Navidad o a pasar unos días, y los jesuitas, porque claro, Bergoglio no actuó solo, él tuvo sus compinches y no sería el único que, habiéndose saltado el diaconado y saltándose todos los plazos y no informando a los titulares de Buenos Aires, sin mostrarle, por supuesto, las cartas dimisorias a otro obispo. Es decir, un obispo sí puede ordenar, pero tiene que tener permiso. El obispo de Málaga no puede irse a ordenar a Córdoba sin que el obispo de Córdoba lo sepa, ni viceversa, ¿no? Entonces, pues se produjeron todo tipo de irregularidades y Ramón Castellano, que fue negligente, no comprobó que era diácono, ordenó sacerdote a Bergoglio, junto a otros. 29 años transcurrieron hasta que se anotó en la partida de bautismo que está en la parroquia de María Auxiliadora y San Carlos Borromeo, donde se bautizó Bergoglio el día de Navidad de 1936. Bergoglio nació el 17 de diciembre de 36. Hago un pequeño inciso, aquel día en el que Santa Faustina Kowalska sufrió muchísimo por los sacerdotes, la apóstol de la Divina Misericordia, y era un secreto que quedaba entre el Señor y ella. Cualquiera que lea el diario de Santa Faustina Kowalska dice, bueno, aquí ¿qué ha pasado? El 17 de diciembre de 1936. Como nunca, sufrió por los sacerdotes. Está claro, ¿no? Ya va cuadrando todo, ¿no? pero Había Agustín, nacido. perdona que te interrumpa, pero ¿qué interés, por qué había gente que incluso participaba con Bergoglio en ocultar esto y apoyarle? Por qué ese interés? ¿Porque ya estaban pensando en un futuro lejano que este iba a ser el personaje que querían colocar de papa? ¿O por qué ese apoyo inicial que no pasa ni por el diaconado, ni, y sin embargo se oculta, se le apoya para que sea sacerdote? Bueno, Porque esto cada puede ser caso algo, se... esto es algo puntual o ha podido pasar con más personas. Sí. Y es puntual porque con él, ¿qué interés había? Bueno, eh, ha habido muchos infiltrados en los seminarios. Eso lo sabemos por la Sí, arrepentida Vela II, muchos comunistas que se metieron. sí, sí, sí. Otros, a lo mejor se metieron en seminarios, bueno, pues como una forma de ganarse la vida, por ser profesores, para tener un empleo, un trabajo sin vocación ninguna. Sí, Otros en aquellos años, porque eran unos idealistas, eran comunistas, ya empezaba la teología de la liberación, cierto. y bueno, pero esos sí son verdaderos curas. O sea, el cura que de verdad quiera ser cura, aunque tenga un ramalazo comunista, pero realmente sí es sacerdote. Pero otros fueron infiltrados y no quisieron ser sacerdotes porque carecían de fe. Bergoglio es un judío cabalista, su familia tiene origen judío. Entonces, él, su mentora, la persona de la cual él más aprendió, era la revolucionaria Esther Balestrino, una persona anticlerical totalmente que terminó torturada y arrojada al Mar de la Plata por la dictadura militar argentina. Bueno, pues es increíble que esa persona totalmente anticlerical haya sido la persona de la que más aprendió Jorge Bergoglio en su juventud. Pero vamos, ¿cómo es posible? ¿Qué vocación sacerdotal tendría? Dice Bergoglio, nos llevábamos bien, aunque yo era cura. Bueno, en fin, muy raro todo, ¿no? Entonces, yo creo que en el caso de Jorge Bergoglio es que no quería ser sacerdote. Y además, como se pasa en el derecho canónico y las leyes por donde se les ocurre, dirían, bueno, no pasa nada, si da igual. Si como son gente sin fe, pues no, o no quiso formarse para ser diácono, o yo creo que directamente es que no tenía interés. Y Dios
claro, como lo tiene todo en cuenta, el destructor tenía que ser una persona en grado sumo, la máxima impostura. Es el punto 675. ¿Qué mayor impostura que no ser ni siquiera sacerdote? Si no eres sacerdote, no puedes ser obispo. Y si no eres obispo, no puedes ser papa. Eso es lo que otras veces nos han dicho. Alguien sí puede ser cardenal sin ser presbítero. Eso sí se puede. Pero en el caso de que seas eh, seglar o diácono y seas cardenal, y te elijan papa, cosa que jamás ha sucedido. Pero bueno, en ese caso te tendrían que ordenar obispo de Roma para poder ser papa. Pero si no eres sacerdote, no puedes ser obispo. Es decir, la cosa no tiene arreglo de un día para otro, en absoluto, ¿no? Así que yo creo que Bergoglio quiso saltarse el diaconado, hacer una burla, fungir de cura, y por eso, pues con otros compinches, estaba Escanone, fallecido en el 19, era profesor de Bergoglio, del seminario de los jesuitas, y bueno, pues era un hombre que desarrolló la teología del pueblo, muy afín a la teología de la liberación. Es que el comunismo hizo estragos en aquella Sí, época, sí, sí. posconciliar. Entonces, bueno, pues ellos estaban al margen de lo que dijera Roma, ellos iban por libre. Entonces, claro, pues como parece que hubo dolo, eso no se puede demostrar. Se necesitaría una prueba diabólica para demostrar con el derecho canónico que Bergoglio no es sacerdote. ¿Por qué? Porque Bergoglio recibió lo que se llama la ordenación per saltum, es decir, se saltó el diaconado. Vale, porque sí hay testigos de que Ramón Castellano, obispo, lo ordenó sacerdote el 13 de diciembre del 69. Pero si hubo dolo, es decir, me salto el diaconado y además sorteo a los titulares de Buenos Aires para acudir a un obispo que está peleado con ellos, no informo, al obispo le hago creer que soy diácono, además no me inscribo para que no quede constancia, porque hubieran dicho los titulares de Buenos Aires, pero si tú no eres ni diácono, ¿cómo es que de repente dices que eres sacerdote porque te ha ordenado este? Entonces se callaron y ya en el año 98, 29 años después, cuando ya fue primado de Argentina, ya no quedaba más remedio que apuntar algo. Y apuntaron, recibió el orden sacerdotal el 13 de diciembre de 1969, con la misma letra. Pero eso fue en el año 98, cuando ya Mm. era arzobispo de Argentina. Bueno, sería otra historia hablar de Antonio Cagiano, que era el obispo que lo acogió, pero bueno, no nos desviemos. Entonces, Jorge Bergoglio hemos sabido por Umbe que se saltó el diaconado. Y como la Virgen dice, la frase fundamental, el Papa no recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios. Esa frase es tumbativa, porque Dios es fiel a su palabra. Y si un sacerdote realmente fuera sacerdote o diácono, si alguien es realmente diácono, sí puede bendecir en nombre de Dios a los fieles. No estamos hablando de otro tipo de bendiciones como las que, por ejemplo, un padre puede hacerle a un hijo. No estamos hablando de eso. No. Estamos hablando de que si no has recibido ningún grado del sacramento del orden sacerdotal, no puedes bendecir en nombre de Dios a los fieles. Un, por ejemplo, un rey sí puede consagrar la patria al Sagrado Corazón de Jesús. Eso sí lo puede hacer. Pero no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles porque no es religioso. Bueno, entonces, claro, Como hizo como Alfonso no, XIII, ¿no? sí, vimos que la Virgen decía, no recibe el poder de bendecir en nombre de Dios a los fieles, como previamente había dicho en el mensaje del no diaconado. Este Papa, hombre violento, pagará por su pena. La Virgen usó el Salmo 97, la justicia de Dios se asienta, perdón, el trono de Dios se asienta sobre el derecho y la justicia. Entonces ya empezamos a decir, está llamándole violento, ejerce violencia contra las leyes, 13 de diciembre, no olvide lo que has prometido, no aparece la ordenación diaconal, no puede bendecir en nombre de Dios a los fieles. Bueno, es que no es sacerdote, que es seglar. Bueno, La bendición del Papa no detendrá la catástrofe porque es una bendición nula. Si fuera sacerdote sí podría, porque Dios no retira. Un sacerdote en pecado mortal puede consagrar, puede bendecir, puede absolver pecados, por supuesto. Otra cosa es que él, claro, si hace eso, se irá al infierno. Por ejemplo, otro sacramento. En cuanto a matrimonio, sucederá que estén los dos en pecado mortal, matrimonio católico, pero Dios bendice esa unión. Dios es fiel a su palabra y ese hijo y esa unión carnal es bendecida por Dios
por mucho que los dos estén en pecado mortal y escupan a Cristo. Pero como Dios es fiel a su palabra, si el matrimonio fue válido, Dios no retira su bendición en ese caso sacramental. Pues lo mismo hace con los curas. Pero claro, si no eres matrimonio, ya puedes portarte muy bien y amarte mucho, que Dios no va a bendecir jamás esa unión carnal, te pongas como te pongas. Entonces, porque no se puede sustituir la gracia sacramental por otro tipo de acciones administrativas, jurídicas, canónicas. No, nosotros tuvimos que estudiar un poquito de derecho canónico, tú además entiendes de derecho, y no es como si, por ejemplo, se hubiera dicho Jorge Bergoglio recibió el doctorado en Alemania en tal materia y se hubiera perdido la documentación, bueno, y se hubiera asumido que sí lo era, había testigos. Bueno, en ese caso, administrativamente sí se puede suplir, ¿no? En un caso administrativo. O, por ejemplo, ha habido casos en los que ha habido un error y a alguien en la partida de bautismo le han puesto un nombre que no era el suyo, porque se han confundido. Bueno, eso luego se demuestra y la iglesia rectifica. No es que tengas que volver a bautizar a la persona, ¿no? Yo conozco el caso de uno que se llamaba Fernando María y cuando fue a pedir su partida de bautismo figuraba como Francisco Fernando. ¿Esto qué es? Pero todo estaba bien, la fecha, el nombre de los padrinos, bueno, se equivocó el sacristán o quien fuera, pero no ha tenido que bautizarse de nuevo. Él demostró que era Claro. Fernando María, cambiaron el nombre y se acabó, ¿no? No, no es que no haya estado bautizado por culpa de un error, ¿no? Sí Sí, estaba sí. bautizado. Pero no es el caso del sacramento del orden. Entonces, bueno, vamos a ver el mensaje central. Eh, Hay algo interesantísimo. Después de ese 13 de diciembre del 69, el siguiente mensaje numbe es el mensaje del 3-4 de enero del 70. Ahí aparecen las dos velas que vinieron del cielo y se encendieron, a petición de la Virgen, las encendió el sacerdote el día en el que la familia salió de la casa. Bueno, pues esa salida de la casa y esas dos velas, Ministerium y Munus de Benedicto, una vela al paso de la Virgen se apagó, es decir, cuando la Virgen dijo, Benedicto salió, y siguió luego luciendo, ejerciendo el ministerium en agonía en sus 10 años de encarcelamiento y de ser impedida, pues ese mensaje de Benedicto, las velas, lo que sucedió en 2013 y con su fallecimiento el 31 de diciembre del 22, días después de que apareciera el informe jurídico canónico Simón Barjonás, que es todo maravilloso cómo va cuadrando, cómo las fechas, ni queriendo, esto lo tratan de hacer hombres y no les sale. Sí, ¿Por sí, qué sí. no? Voy viendo cómo todo va cuadrando. Todo, incluso en el mensaje del 8 de junio, dijo la Virgen, este papa hombre violento irá a bendecir islas y habló ella de catástrofes, enfermedades y el aviso. Por eso el aviso está muy cercano, porque se van a cumplir pronto 6 meses desde que ese papa hombre violento fue a bendecir islas. Los mismos 6 meses que entre el mensaje del no diaconado en junio del 69 y la impostura sacerdotal del 13 de diciembre, pues puede ser. Transcurrieron 2 Semanas Santas en Umbe entre la muerte de Benedicto y el aviso. Que han transcurrido 2 Semanas Santas entre la muerte de Benedicto y el aviso. Luego el aviso será cuando Dios quiera, que para eso es Dios. Sí, Pero desde luego todo indica que estamos muy cerca. sí, Tenemos sí. ya catástrofes de enfermedades, ha vuelto de bendecir islas, van a empezar a desencadenar la guerra y Dios intervendrá para que no nos matemos. Mm, Porque hoy día la guerra no es como en tiempos de claro, Napoleón, allí claro. disparando con arcabuces, ¿no? O con bayonetas. Bueno, entonces, Benedicto se explica en el siguiente mensaje al de la impostura sacerdotal. Sabemos por ese mensaje que Benedicto fue santo súbito, santo súbito. Además, como murió como el Señor, evidentemente no tuvo ni purgatorio. ¿Por qué sabemos que Benedicto fue santo súbito? Porque un año y medio después de aquel 3 de enero del 70, el velatorio fue del 3 al 4 de enero, igual que del 3 al 4 de enero fue su velatorio real. Fíjate con lo grande que es el año. Sí. Pues el velatorio fue un 4 de enero, el día anterior a la sepultura. Bueno, pues le dijo Santa Felisa el 13 de agosto del 71 Mm, a la Virgen, y aquellas luces que vimos el día en que salimos de la casa, y dijo la Virgen,
eran almas que salieron del purgatorio. Benedicto, a la muerte de Benedicto, se liberaron muchas almas del purgatorio, porque él, en su sufrimiento, se ofreció por toda la iglesia, también por la purgante. Y dijo la Virgen, eran almas que estuvieron 400 años en el purgatorio. Ah, Orad para que nadie tenga que hacer como esas almas. 400 años también fue la cifra que la mística del purgatorio María Sima, la austríaca, fallecida en el 94, dijo que almas buenas habían estado 400 años en el purgatorio. Es un misterio cómo se mide el tiempo. ¿Son 400 años literales o es una especie de equivalencia? Pero en cualquier caso, la cosa es muy seria. sí. Las almas del purgatorio le confirmaron a María Sima que Juan Pablo I fue asesinado. ¿Y por qué hablo de Juan Pablo I ahora? Porque es uno de los dos cambios de papa del mensaje central que vamos a ver. Bueno, pues con todo esto llegamos al mensaje central, 23 de mayo del 71. Había concluido la primera treintena de Umbe, el 25 de marzo del 71, porque Umbe comenzó el 25 de marzo del 41. La Virgen se apareció cuando terminaba el día de la Anunciación, a las 12 de la noche de aquel 25 de marzo del 41. Llamó dos veces, se levantó Santa Felisa, tenía a los niños chiquitos ya dormidos, no la vio, y a la tercera, Santa Felisa vio a la Virgen. Llamo dos veces, no me ves, pero todo el mundo me va a ver a la tercera, juicio de las naciones. Bueno, entonces, el 25 de marzo del 71, la Virgen quiso decir, hoy se cumplen 30 años. ¿Por qué? Para que tomáramos nota de que había una primera treintena. Y alguien puede decir, bueno, vale, y me parece muy bien, ¿y qué? Bueno, pues que como luego la Virgen en el mensaje central habla de una segunda treintena, pues si vemos lo que sucedió cuando terminó la primera treintena, el 25 de marzo del 71, hasta el aviso, 22 de junio del 71, sabremos por dónde vamos nosotros, porque ya ha terminado la segunda treintena, Sí. en la Semana Santa del año 2020. Entonces sabremos lo que vamos a vivir, que ya estamos viviendo hasta el aviso. Es de gran utilidad. Y además, la primera treintena y la segunda treintena terminan de la misma manera, con el Señor a punto de ser crucificado. La Virgen, Santa Felisa vio la escena, se la mostró a la Virgen. Ella vio allí la escena de la crucifixión. Y la Virgen además iba vestida de forma diferente al Sábado Santo. Iba con un vestido morado. ¿Qué significa eso? Que efectivamente estamos en el Sábado Santo de la Iglesia a la muerte de Benedicto, desde el 1 de enero del 23. Bueno, mensaje central. Mensaje central lo dio la Virgen una semana antes de Pentecostés. Pentecostés fue en el año 1971, el día de San Fernando, 30 de mayo. Es que no hay ni un detalle de más. Antes de Pentecostés ya hablo del aviso. Esto es una maravilla, Sí, sí, realmente, ¿no? claro. Bueno, y además la Santísima Virgen habló un 23 de mayo porque un 23 de mayo un 23 de mayo de 2 años antes, también ella había secado el árbol de mimbre, que lo veremos el próximo día, ¿no? El perejil y el mimbre, que eso forma parte de la parusía. Bueno, entonces la Virgen dijo, en el mensaje central se puede consultar, bueno, no lo voy a leer porque sería un poquito largo, que ella habló de 30 años, dijo, si no se nos hace más caso, dentro de 30 años, señaladamente a primeros de siglo, de jueves a viernes santo, se formará una niebla. Entonces, como era 23 de mayo de 1971, dentro de 30 años, señaladamente a primeros de siglo, sería mayo del 2001, Ujú. o la Semana Santa del año 2001, ¿no? Eso sería lo lógico, ¿no? Semana Santa del año 2001, ahí se formará una niebla, no os veréis los unos a los otros, eso es un aviso de castigo, y en el periodo de tiempo que queda, hasta ese momento, hasta la Semana Santa del año 2001, cambiarán dos papas más. El siguiente a este es el único momento en el que se refiere a Pablo VI. Será bueno y morirá pronto. Ese es fácil. Ah, claro, el siguiente
Claro, porque 7 años después se cumplió la profecía. En 1978, el siguiente a Pablo VI fue asesinado, fue breve, bueno, morirá pronto, ¿vale? Esa es fácil. Y el próximo será injusto. El próximo, Juan Pablo II, ¿no? Será injusto. ¿Ah? El próximo injusto, que será el que esté en el año 2001. Bueno, eso es lo que mantienen allí en Umbe. Pero claro, en primer lugar, si eso fuera así, la Virgen se habría equivocado, porque en el año 2001 ni se produjo una niebla, ni hubo un castigo, ni Juan Pablo II es injusto, y además, ¿dónde están Benedicto y Francisco? No, ¿Que la Virgen se ha olvidado? O sea, si eso fuera así, tú lo tomas literalmente, ¿qué es lo que ha estado pasando durante muchos años, durante medio siglo? Nada, aquí se le ha ido la cabeza a la vidente, esto no hay por dónde cogerlo, mentira, falso. Vamos, como en el año 2017, creo que fue cuando publicaron los mensajes de la página, habían pasado 16 años de primeros de siglo, ni caso, ni caso. Pero ¿qué pasa? Que si observamos, dice la Virgen, si no se nos hace más caso, un condicional. Entonces podemos pensar, bueno, madre, ¿y cómo sabemos que no se te hace caso? Podemos intuir que efectivamente desde 1971 pues no se te hizo caso, cada vez más modernismo. ¿Y qué pasa? Se queda uno con la duda, ¿no? Pero claro, ahora vamos al momento cumbre, que es el del testamento de la Virgen. En marzo del 90 dice la Virgen, el testamento estaba escrito el día de la Asunción del 69, justo en plena batalla dialéctica con los curas. Dice, vengo a hacer la paz de mis hijos que no me hacen caso. Ya no es un condicional, ya es una afirmación. Marzo del 90. Por tanto, comienza la treintena. Porque la Virgen confirma que no se le hace caso. En no, marzo del 90 dan inicio a los 30 años, señaladamente clavado, de jueves a viernes santo del año 2020. Se producirá una niebla y eso fue un punto ya de no retorno. 7 años le dio la santa paciencia de Dios a Bergoglio desde marzo del 13 a marzo del 20 para que no se diga, bueno, es que claro, me tenía fichado, estaba esperándome. No, no. Aunque Dios sabía que no era sacerdote, que era judío, masón, pero le dio 7 años, mucho más del tiempo que han tenido verdaderos papas, pero los usó para destruir, para contaminar, para poner en marcha su plan. Entonces, en ese primer apagón eucarístico, en un B se habla de los tres apagones eucarísticos. El primero fue ese, el segundo pensamos que estará en el entorno del aviso, cerca, pronto habrá un confinamiento, algo habrá, y el tercero será la abominación de la desolación, pero eso será en la mitad de la semana 70, el tercero y definitivo. Bueno, pues en ese momento se produjo un punto de irreversibilidad, porque ya, dijo la Virgen, se formó una niebla, no servirá ninguna luz. Y como la Virgen en el mensaje central dijo que la niebla se pudo haber formado a primeros de siglo, sí, pero aún no era visible y dijo, durará todo el tiempo que haga falta. Pues el durará todo el tiempo que haga falta permite trasladarla al año 2020, porque si no hubiera dicho la Virgen, durará todo el tiempo que haga falta, alguien hubiera podido decir, vale, vale, de acuerdo que en el año 90 ya confirma que no se le hace caso, pero sigue diciendo primeros de siglo. No, pero durará todo el tiempo que haga falta. Con lo cual, es maravilloso cómo la Virgen, por supuesto sin mentir, Dios no miente, ni la Virgen miente, pero sí dan la información de forma que confunden a los sagaces para que los suyos la interpreten no, en el momento adecuado. ¿Cuándo fue el momento adecuado? Bueno, pues el momento adecuado fue en el año 21. En el año 21, tú sabes que no fue en absoluto buscado, que grabamos ese programa que ni siquiera se llamó Un B1 para hablar de las 4 apariciones dolorosas, y una vez que lo grabamos, Arturo pensaba grabarlo emitirlo un viernes, porque suele emitirlo los viernes. Y era 21 de mayo del 21 de mayo de 2021. Pero no pudo, no sé si es que estaba de viaje o algo le pasó, que se le complicó la cosa, y tuvo que hacerlo el domingo. El domingo es un día un poco raro, porque el domingo Arturo normalmente no suele publicar vídeos. Y yo le dije, ¿tú te has dado cuenta qué día es el domingo? Pero eso no lo sabíamos. 23 de mayo de 2021. 50 años clavados día por día madre mía. del mensaje central. Anda. Bueno, ni queriendo, ni que. Bueno, claro, como los tiempos de Dios son perfectos, es la forma que tiene el cielo de decir 50 años, empieza a conocerse Umbe.
Ya se podía haber conocido, ¿por qué? Porque el primer apagón fue en el año 2020. Aún así no teníamos muy claro nosotros que fuese ese el momento, la treintena. Eso lo vimos un poquito después, al año siguiente, cuando dieron los cambiazos. Ya sí habíamos dicho, creemos que eso fue gravísimo, que Bergoglio se ha cargado el trido pascual. Eso fue gravísimo, ¿no? Un Bergoglio iluminado con el Señor en penumbra. Entonces, ahí se demuestra la palabra clave, la palabra próximo. La palabra próximo del mensaje tiene dos acepciones con el diccionario de la Real Academia. Próximo en el tiempo, que fue la acepción que nosotros vimos. Bergoglio estará próximo al aviso, que la Virgen le llama castigo. Esa fue otra de las dificultades, porque con Garabandal, el castigo, ¿pero qué está hablando del castigo? No, no, no es el castigo realmente de Garabandal, pero como para muchos será un castigo, para los que estén en pecado mortal, la Virgen le llama castigo. Y luego dice esto es un aviso de castigo. Para complicarlo un poquito más, llama aviso de castigo al aviso, con lo cual parece un poco un trabalenguas, ¿no? Pero es la forma de codificar la información. Entonces, la palabra próximo significa próximo en el tiempo. Ya Bergoglio, aunque lo quiten de en medio hoy, ya es el próximo en el tiempo. Pero es el próximo cambio de papa, cuando los papas no se cambian. Eso fue lo que vio la monja. El primer cambio de papa fue por asesinato. Antes tengo que decir una cosa, dijo la Virgen, en el periodo de tiempo que queda cambiarán dos papas más. ¿Qué se desprende de esa frase? Que anteriormente ya habrían cambiado algunos. De hecho, parece que hubo maniobras para que el cardenal Siri no llegara al papado porque era muy ortodoxo, le tenían muchísimo miedo a los rusos, a la muerte de Pío XII. Seguramente el cardenal Siri no hubiera convocado el Concilio Vaticano II y entonces pues pusieron a Roncalli, a Juan XXIII, ¿no? Entonces parece que sí, que cambiaron antes o lo forzarían y no llegó, a ver, no llegaría a asumir el papado. Una cosa es que te voten, eso es como Donald Trump, ¿no? Si Donald Trump no se presenta el día 20, Claro. bueno, no llega a ser presidente, ¿no? Mm. Entonces, por eso forzaron y no tomó posesión, pero realmente fue un cambio que urdieron, porque era el elegido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos permite entender, cambiarán dos papas más. Entonces, ¿a qué dos cambios más de papa se refiere la Virgen? Al del asesinado Juan Pablo I a los 33 días, confirmado por María Sima, y el segundo cambio fue por golpe de Estado. Claro, ¿cuál es la gran diferencia? Que Juan Pablo I falleció y su sucesor sí fue elegido en un cónclave válido, el Papa de la Virgen, Juan Pablo II, y el segundo cambio fue por golpe de Estado, las dos velas de Umbe lo explican, Benedicto siguió siendo Papa, con lo cual, por muchísimas razones, Bergoglio no es Papa. Las cuatro razones por las que Bergoglio no es Papa son abundantísimas y son la sacramental, porque no es sacerdote, la canónica, muchísimas irregularidades y porque Benedicto siguió siendo papa. La evangélica, por sus frutos los conoceréis. Un papa no puede ser contumazmente hereje y elevar las herejías al magisterio, que es lo que ha hecho Bergoglio. Ha elevado herejías a magisterio. Por ejemplo, la funesta Amoris Leticia, con la comunión de los adúlteros y a pie de página nadie puede condenarse para siempre. Esa no es la lógica del Evangelio. Herejía, el infierno es eterno. ¿Cómo que nadie puede condenarse para siempre? Mm. Pero si es palabra de Dios. O Mm. cuando dice, por ejemplo, a los penitenciarios, tienen que perdonarlo todo, 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 todo. Eso no es así. El Señor dijo, a quienes les perdonéis los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengáis les quedarán retenidos. Pero ¿quién es este para decir que tienen que perdonar todo, todo, todo? Eso no es así, es un hereje bueno. Y la cuarta, la profética. Por la línea profética de las profecías públicas y privado-públicas, observamos que confluyen en Bergoglio. Bergoglio también es referido por la Virgen en el siguiente mensaje, el del 4 de junio, al mensaje central. Bueno, una de las dificultades del mensaje central es que la Virgen con los cambios de papa, primero habla del primer cambio, dice, el siguiente será bueno, pero morirá pronto. Es decir, ahí está hablando del asesinado, del que van a cambiar, y en el segundo cambio habla del resultado del cambio, no de Benedicto. Es otra de las dificultades. Mm. Entonces, el primer cambio lo refiere al que van a cambiar
y el segundo cambio lo refiere al injusto, al resultado del cambio. Bueno, entonces, el siguiente mensaje, el del 4 de junio del 71, ese mensaje es fundamental, eso es un parte de guerra. Ahí la Virgen le da un repaso a Bergoglio que lo desenmascara. No recibe el poder de bendecir a los fieles en nombre de Dios, la bendición del Papa no detendrá la catástrofe, los apóstoles humanos van donde el Papa, pero a él le molesta, solamente quiere recibir a judíos, homosexualistas, comediantes, a Bill Gates, a esa gente sí, pero a los católicos de verdad le molesta que vayan. Eh, Tiene la potestad, o la potestad no, aparta a los apóstoles de Dios, cancela a los buenos curas. Eso es lo que hace Bergoglio, los cancela, los aparta. Y este papa no se aparecerá a nadie después de muerto. Claro, nosotros creemos que lo correcto es tomar literalmente eso y pensar que la Virgen nos dice que va a morir, por tanto no será el falso profeta, porque el falso profeta no muere, no morirá. Además, eh, muchos dicen, Bergoglio es el falso profeta, porque siguen a falsos videntes. Vamos a ver, si Bergoglio tiene un sustituto, tienen un problema, ¿qué van a hacer? Y en segundo lugar, Bergoglio es el destructor. En el Apocalipsis se habla de una primera bestia que aún no ha aparecido, que aparecerá después del aviso, y después de una segunda bestia. Entonces, es bastante raro que ya conozcamos la segunda bestia si todavía no ha aparecido la primera. Mm. Eso es un poquito raro. Y en segundo lugar, que si la Virgen dice este papa no se aparecerá a nadie después de muerto, lo correcto es interpretar que va a morir. No, no es que la Virgen se está refiriendo a la segunda muerte, la del juicio final, y entonces no comparecerá en el juicio final. Eso es un poquito forzado y el juicio final como que nos pilla un poco lejos. Y si la Virgen en Umbe ni siquiera habla del juicio de las naciones, dudo Mm. yo muchísimo que esté hablando en términos del juicio final. Entonces, Bergoglio va a morir. Otra cosa es que nos engañen, que se esconda, que se escape. Ya están preparando una clínica con todos los adelantos médicos en el apartamento de Santa María la Mayor. Y está cambiando Bergoglio las exequias papales para que nadie lo vea, para que tapen el ataúd. En fin, eso suena a abracadabra y desaparece Bergoglio. Bueno, como pensamos que a Benedicto lo asesinaron, Benedicto sería el papa del tercer secreto de Fátima, la parte revelada, ese papa que sale de Roma y muere atravesado por flechas. Seguramente lo sacarían, lo acribillarían a pinchazos y enterrarían a un muñeco. De eso sí que nos enteraremos en el juicio final. Lo que está claro es que Benedicto murió. Y cuando Bergoglio muera, la profecía de la Virgen sirve para mucho. En el caso, que no creo, que digan que es que ha resucitado, ha revivido, porque es un santo, ¿no? Porque como no se va a parecer a nadie después de muerto, o si resulta que alguien dice, Bergoglio ha muerto, y es mentira, se ha escapado, se ha ido por ahí, y alguien lo ve, oye, pues a lo mejor es verdad que no murió, porque alguien lo ha visto, sigue vivo, en fin, pero sobre todo nos puede servir para entender que no va a ser el falso profeta. Ya llegará, si es que hay algunos que corren mucho, y ya iremos viendo poco a poco. De hecho, los tiempos de Dios son perfectos, porque eso, en este año pasado 24, y por eso no está en el libro, el Vaticano organizó el viaje a bendecir islas. Bueno, pues ya vamos viendo poco a poco cómo se van cumpliendo las profecías y cómo van convergiendo. Y que no se Entonces, presentará después de muerto puede ser otra manera de decir que se va a presentar estando vivo, como tú has querido dar a entender. Que no, van yo a hacer creo, lo que tú has dicho, de que van a aparecer que se ha muerto, lo van a enterrar, luego lo van a hacer que aparezca otra vez, pero realmente nunca ha estado muerto. Por eso nunca se va a aparecer después de muerto, sino se va a aparecer otra vez y estaba vivo. Como esa, los mensajes son un poco complicados, sí, ¿podrías haber dado tú con la clave de alguna cosa extraña, algún movimiento raro que pueden hacer? sí, sí, es que el mensaje sirve para varias cosas. Yo creo que la primera intención del mensaje es que cómo no será su grado de maldad para que no salga ni del infierno. Sabemos que ha habido condenados que se han aparecido a gente, ¿eh? Sí. Eso lo sabemos. Entonces, que no se aparezca nadie después de muerto, Bergoglio no va a comparecer ni en el juicio final. Bueno, en fin, el caso es que no será el falso profeta, es que el mensaje sirve para mucho, para no ser engañados, si nos dicen que ha revivido, para que sepamos que si de verdad muere, que es lo más probable, estará condenado y no será el falso profeta,
El mensaje es muy importante, ¿no? sí, O si nos dicen, por ejemplo, que, pues no sé, a lo mejor imagínate que por lo que sea, pues huye, ¿no? Huye y sigue vivo, ¿no? Entonces, bueno, pues si alguien dice que lo ve, no hay que tacharlo de loco. claro. En fin, ya veremos. Sí, sí, sí. Entonces, en ese mensaje del 4 de junio, la Virgen habla de los seglares. También dice que los seglares sí le harán caso. El caso que no le hacen los curas ni los obispos. La Virgen es tan precisa dando los mensajes que si los curas y los obispos le hacen caso, que es lo que tienen que hacer, le dan la razón. Eso es lo que tendrían que hacer. Hacerle caso a la Virgen. Siempre habrá una minoría. Eso es lo que quiere la Virgen, ¿no? Que le hagan caso. Pero si no le hacen caso, también le dan la razón, porque como la Virgen dice, los curas y los obispos no me hacen En mi caso. caso, pues, Claro, yo he conocido curas que han arremetido contra Umbe. Digo, pero no se está dando cuenta usted de que está verificando con su actitud cerril, obstusa, obstinada, ¿eh? Irrespetuosa. Claro, los mayores ataques que hemos recibido Arturo y yo han provenido de parte de sacerdotes. Burla, crítica, rechazo. Claro, porque ellos se les cae el mundo encima si ahora asumen que están en una falsa obediencia. Es una dura prueba de fe, pero todos tienen que pasar esa prueba. Entonces, hay dentro de los seglares, la Virgen destacó a dos, que parece que somos Arturo y yo, porque hemos ayudado a que se restablezca la pureza de los mensajes, a darlos a conocer, a hacer vídeos, el libro. Pero ¿qué más da? Lo importante es que la profecía está cumplida y si no hubiéramos sido nosotros dos, habrían sido otros. ¿Qué más da, no? Eso no es lo importante. Bueno, pues, qué más decimos de la primera línea generatriz? Ya que queda claro que el último papa fue Benedicto. Pasamos a San Miguel, a tu patrón, San Miguel Arcángel, el 2 de noviembre, día de las benditas ánimas del purgatorio, dijo, Dios tiene dividido su reino. Eso coincide con el capítulo 12 de Daniel, que empieza el capítulo 12 de Daniel, que a mí me pone los pelos de punta. En aquel tiempo se alzará Miguel y habrá una tribulación como nunca jamás ha habido ni habrá. Bueno, pues San Miguel Arcángel, referido por Daniel hace 28 siglos, aparece en Umbe. Y gracias a San Miguel hemos comprendido el capítulo 12 de Daniel, que es importantísimo, que tiene relación con las visiones de Santa Hildegarda de Bingen sobre los arrebatamientos, a quien Benedicto XVI hizo doctora de la Iglesia en el año 2012, a su compatriota alemana, la quiso hacer doctora antes de salir del Vaticano. Pues San Miguel dijo que el próximo papa, pero ya será Pedro Romano. Ya la sucesión canónica está terminada y ese papa conoceremos quién es, será nombrado por el cielo y sobrenaturalmente lo reconoceremos los que lo estemos esperando, porque esa es otra. Hay muchos que ahora están calladitos y no denuncian o que dicen que Bergoglio es papa y a lo mejor piensan que luego van a saber distinguir a Pedro Romano. A lo mejor resulta que no van a saber quién es Pedro Romano y se van a ir con el falso profeta. Porque Pedro Romano evidentemente no va a salir al balcón del Vaticano a decir, hola, soy Pedro Romano. No. Ya veremos cómo el cielo tiene sus mecanismos, en el aviso, en el milagro, carismáticamente. Pedro Romano será carismático y tiene sentido porque no podrá comunicarse de forma natural. Creo que lo decíamos ayer. Estará asistido por San Pío de Pietrelcina. Observa, Miguel, cómo se cierra el círculo. San Pío de Pietrelcina creía en Umbe. Se bilocó, estuvo en Umbe, por lo visto, y le dijo a las niñas, no creen en vosotras, ni en vuestros coloquios con la señora, a las cuatro niñas de Garabandal. Para cuando quieran creer será tarde. Pues el niño Jesús, en Umbe, el 1 de septiembre del 79, dijo lo mismo que el Padre Pío. Para cuando quieran creer será tarde. Y San Pío de Pietrelcina y San Miguel vuelven a aparecer en Umbe, que también estaban en Garabandal. Es que es Sí, sí, maravilloso sí, cómo se va sí, cerrando el círculo. sí, sí, Garabandal, Umbe, con personajes como el Padre Pío, San Miguel Arcángel y Pedro Romano. El Papa que la Virgen en Garabandal no quiso hablar de Bergoglio. No era la misión de Garabandal, igual que en Umbe no ha querido hablar del juicio de las naciones. claro. Poco a poco ha ido dosificando la información. En Umbe da un paso más, pero Umbe no se entiende sin Garabandal. Sin Garabandal, ¿cómo vas a entender Umbe? El Claro. papado, no hubiéramos sido capaces.
Así que, bueno, pues son dos Mariafanías maravillosas que se complementan. No hay un caso importante. No hay que rezar por Bergoglio. Este dato es importante. ¿Por qué? Porque lo decimos nosotros, no. ¿Qué más hubiéramos querido Arturo y yo? Que la Santísima Virgen Pura Dolorosa hubiera dado alguna pista para creer que Bergoglio se puede enmendar, que hay que rezar por él, que se va a salvar o que se va a convertir. Pero no hay el menor indicio, todo lo contrario. Si la Virgen hubiera dado alguna pista, yo lo habría dicho 40 veces en 40 vídeos. Aún así le hemos pedido que se convierta. Lo que hay es lo contrario. ¿Por qué? Porque la Virgen en el mensaje central lo calificó como injusto. Y el 25 de agosto de 1971, 3 meses después, prácticamente, en la visión beatífica, la Santísima Virgen le mostró el cielo a Santa Felisa y le dijo, Dios aquí no quiere injustos. Pues yo creo que no podemos concluir otra cosa, aunque luego el juicio será de Dios, que pensar que Bergoglio está condenado. Es más, la patrona de Europa, Santa Brígida de Suecia, en las revelaciones del juicio a los 5 hombres, los que se llevan el juicio más durísimo, más severo, escalofriante, son ese falso papa y su camarilla. Bueno, el infierno más profundo de todos, mucho peor que Judas, le dice el Señor. O sea, no saben Bergoglio y lo suyo es la que les espera, ¿eh? Es que no sabemos, no lo sabemos ni nosotros que creemos en las revelaciones. Es terrorífico. ¿Por qué? Porque además del mal que ellos cometen, que es muchísimo, están perdiendo a almas que estaban llamadas a ser redimidas por la sangre de Cristo. ¿Cómo no va a sufrir la Virgen? ¿Cómo no va a ponerse con un máximo de seriedad y gravedad? Porque están destruyendo todo lo que el Señor ganó con su sufrimiento, bueno, con su encarnación, su predicación, su pasión, su resurrección, su ascensión, al enviar su Espíritu Santo. Están perdiendo ovejas de Cristo, que no son de ellos, de Cristo. Es gravísimo lo que están haciendo. Entonces, el castigo que les espera infernal será terrorífico. ¿Pero qué les motiva entonces? ¿No son conscientes de esto? ¿Realmente es que no creen en nada? ¿Creen que no hay infierno? ¿Creen que no... mm, no sé, o Yo, creen que tienen un pacto con el diablo y que les va a tratar estupendamente como si él tuviera capacidad de, de decisión y decir hay un infierno bueno para los que son mis partidarios? Es que no sé qué pueden pensar que pueden obtener, porque mira que tiene años ya Bergoglio para ir pensando que le va llegando su hora. No tienen miedo, no tienen... no, es que ha llegado un momento que ya están cegados, ya si han hecho tal pacto con Satanás de entregarle su entendimiento, su voluntad, su memoria, llega ya un momento, nosotros pensamos que Bergoglio cuando llegó en 2013 se equipara a cuando dice la escritura que Satanás había entrado en Judas Iscariote y salió del cenáculo para ir a entregarlo, a hablar con los guardias del templo, con los que 2 días antes ya había acordado el lugar de la entrega, el precio. Entonces, aunque Judas siguió vivo unas horas más, pero ya estaba condenado, ya estaba en manos del demonio. Aún así, la beata Ana Catalina Emmerich dice que el Señor lo vio, eso es la película de Mel Gibson, cuando el Señor casi lo tiran por el puente, estaba escondido, pero ni por esas quiso. Es un misterio. Ya el Señor dijo lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Entonces, por eso hay casos especiales en los que no hay que rezar. La Virgen es refugio de pecadores, no confundir con refugio de demonios. No, de demonios no. Entonces, no hay que rezar por los condenados. Por los demonios no hay que rezar. Es otra de las cosas que en uno de los documentos ha puesto Bergoglio, que hay que rezar por toda la naturaleza, incluyendo los demonios. Entonces, el caso de Bergoglio es especial, es una consagración a Satanás, es un odio prefijado contra la iglesia, un afán destructor que, claro, eso es algo preternatural que en nuestra cabeza no cabe. ¿Y cómo es posible que los suyos, la masonería eclesiástica, bueno, adoran a Lucifer, tienen sus tenidas en esas logias masónicas, la sinagoga de Satanás, ellos libremente, de eso no se llega de la noche a la mañana, en ser un masón No, de claro, grado 33, ¿no? O de grado no. 30. Van avanzando, avanzando y es teología. Tú cada vez que le vas dando derechos al demonio, cada vez que vas pecando, te va amarrando con una cadena. Sí. Claro, cuando tú tienes un montón de vueltas de una cadena de acero, claro, salir ya de ahí, Ya no para tiene Dios todo sentido. es posible.
Pero Sí, claro, sí, es por que supuesto, por no supuesto. hay voluntad, no Claro, quieren, claro, ya no hay voluntad. Sí, no hay voluntad. sí, sí. Entonces es que no quieren, voluntad culpable, no quieren. O sea, no No hay quieren. Es como voluntad, los no hay ángeles temor de fijaron Dios, su, no hay... los ángeles fijaron su voluntad. Lucifer y la tercera parte que se fue con él tuvieron su momento de decisión y decidieron no. El non serviam, el grito luciferino, non serviam. Sí, Su voluntad quedó fijada. Entonces, igual que en el infierno ya nadie puede ser bueno ni queriendo, en el cielo no se puede pecar tampoco ni queriendo, ¿no? Aquí sí, aquí somos libres para una cosa o para otra todavía. En este tiempo no somos ángeles, Dios nos da un tiempo. En ese aspecto tenemos más suerte que los ángeles porque podemos pecar gravemente y no estamos condenados, en fin. sí. Y somos superiores a los ángeles en el sentido de que Dios se hizo hombre, no se hizo ángel, ¿no? Bueno, pues no hay que rezar por Bergoglio. Se Sí, me hay que rezar presenta por... una duda también. Estamos en un año santo, 2025, que para obtener, por ejemplo, indulgencias plenarias hay que rezar por las intenciones del Papa. Ahora, ¿qué hay que hacer, Agustín? Pues nada, por rezar por las cuatro que siempre han valido. Eh, la unidad de los católicos, el triunfo de la Iglesia, frenar y erradicar las herejías y la conversión de los pecadores. Esas son las cuatro intenciones que siempre han valido. No hay ningún problema. Bergoglio, como no tiene ninguna autoridad espiritual, lo bueno es que él no puede derogar nada. Entonces, las indulgencias siguen valiendo. Lo que pasa es que no tiene sentido que la gente ahora se apunte a ir a Roma para ganar indulgencias, pero si las indulgencias se pueden ganar cualquier Claro, día aquí haciendo vida normal, ¿no? No, no. Hombre, en condiciones normales, si hubiera un verdadero papa, pues sería muy bonito peregrinar, claro, ¿no? Unirse a las intenciones del papa, claro. Pero el jubileo de este año va a ser el jubileo de los que reciban el segundo Pentecostés porque sean dignos y tengan la luz de la que habló la Virgen. El resto de la gente no, porque este jubileo de los peregrinos de la esperanza con un símbolo de carácter homosexualista, eso no puede traer nada bueno, ¿no? Entonces, bueno. ¿Qué más? La Virgen sí dijo que había que rezar por los obispos y los sacerdotes. Eso sí, eso sí. En general, no salen nada bien parados de los mensajes de la Virgen. Bueno, ya en Garabandal lo sabemos. sí, En Garabandal a las niñas las intimidaron con el segundo mensaje. claro, claro. ¿Cómo? Aquí recién terminado el Vaticano II, van a venir las aguafiestas estas, pero estas que se creen aquí, si esto es la primavera de la iglesia. ¿Cómo que vamos por mal camino? ¿No? Que la Virgen luego lo dijo en Akita, obispos contra obispos, cardenales contra cardenales, ¿no? Porque hay una gran relación entre Akita, Umbe, Garabandal, todas Sí, las sí, mariofanías. Pues claro que la Virgen en Garabandal el 18 de octubre del 65 lo dijo, que van por mal camino, que arrastran a otros. Eso lo dijeron, se lo dijo la Virgen en Umbe sí. a Santa Felisa, el día del patrón de España. Han perdido la luz del Evangelio. Busca la salvación sin Dios. Es que nos paramos a pensar que la Virgen diga de las altas jerarquías que buscan la salvación sin Dios. Dios. Esa Sí, es la salvación masónica, ¿no? De Lucifer, sí, salvarte sin Dios, ser tú el Dios de ti mismo, no tener sí. conciencia de pecado, no necesitar un redentor. Terrible. Mm. Es la receta para condenarse, Sí, claro. sí, sí, claro, claro. Entonces, eso es lo que esta falsa iglesia está enseñando, un Cristo adulterado. Es lo que le dijo la Virgen al padre Gobi. Mm. Presentan un Cristo, bueno, pues que barra libre de misericordia, sírvase usted mismo. Si ya está, si nadie se condena, no hace falta. Claro. Como Prometeo, ¿no? Tú puedes conseguir el fuego, ¿no? O un pelagianismo también, ¿no? Yo por mí mismo, yo soy bueno. Bueno, eso lo dirá usted que es bueno. Claro, claro. Entonces, esa es la idea que nos están presentando ahora, a la cual se apunta la gente. Y por la parte moral, como es la parte con la que solamente hay que activar media neurona, ya seas hombre, mujer o heterosexual, con media neurona, como la gente capte que puede pecar con la entrepierna y que no pasa nada, allá que se apuntan. Vamos, directo. Entonces, por eso esta iglesia especialmente está siendo laxa y está destruyendo la moral. Porque, bueno, el doctor de la iglesia, San Juan de Ávila, dedica 11 capítulos a explicar el combate contra la carne y las consecuencias que tiene ese enemigo
al cual, por supuesto, se puede mantener a raya. El Santo Concilio Dogmático de Trento ya dijo que las tres concupiscencias jamás se extinguirían. A mí me gusta poner el ejemplo del quemador piloto. No es lo mismo un quemador de un horno que esté quemando metros cúbicos de gas. Bueno, eso es muy difícil de apagar. Nunca podrás apagar ese quemador, pero sí lo puedes tener como un quemador piloto, una llamita. Y una llamita no te quema y no te Claro. acercas y no te da calor y no pasa nada. Mm. Hombre, no le abras la llave de paso y no le eches combustible, porque entonces ya empezará la llama, ¿no? Claro, esta iglesia lo que hace es eso. Y ya en Fátima, a Jacinta, la Virgen le dijo que la mayoría se condenan por los pecados de la carne. Bueno, y hay visiones particulares de místicos en los que eso es terrible. Pues este Vaticano está haciendo eso. Está haciendo, bueno, pues ¿qué hace? Pues por ejemplo, parece una tontería, pero no lo es. La de Satanudos, sin velo, con el escote. ¿Pero esa qué virgen es? ¿Cómo que la Virgen está enseñando un hombro? Claro, es que son mensajes Sí, subliminales, sí. los que van lanzando, ¿no? Para derogar la conciencia de pecado. Bueno, y las altas jerarquías desatan la ira de Dios. Así que pues, la situación estadísticamente es, pues, triste, en el sentido de que la mayoría, no se van a salvar. De hecho, la Iglesia pues la Virgen dijo, parecerá que desaparece y quedará como destruida. No dijo que desaparece y quedará destruida, Sí. pero sí es verdad que ahora viene una gran purificación. El Señor, además, sabe que es por nuestro bien, porque muchos se van a convertir, esto lo explica muy bien Mauricio, digamos por las malas. ¿Eh? Cuando los ángeles hagan la siega, todavía Dios es tan paciente y tan misericordioso que ahora tenemos 12 años que llevamos ya viendo la impostura. Nadie podrá decir, es que no me ha dado tiempo a enterarme. ¿Cómo que no? Después el aviso. Después un tiempo en el que el demonio te va a dejar que tomes la decisión después del aviso. Va a ser Encadenan al dificilísimo demonio, exacto. confesarse, porque encontrar un cura, eso va a ser más difícil que encontrar un taxi para la feria de Sevilla. Dificilísimo. Luego, va a haber el milagro. Después seguirá habiendo tiempo. Luego San Miguel se parará y establecerá aquí en la tierra el grupo del pequeño resto y la cizaña. Pero bueno, la cizaña aún así lo que no tiene que hacer es ponerse la marca. A ver, si uno va desperdiciando todas las ocasiones y se pone la marca, estadísticamente lo tiene muy mal para salvarse, pero aún así no estamos haciendo una nueva teología. Mientras estés vivo, lo que pasa es que a lo mejor se salvan ya por las malas, o sea, sufriendo, desesperándose y Claro. pidiéndole perdón a Dios y luego pues irán al purgatorio hasta el fin del mundo, en fin. Pero Dios lo que quiere es que todos los hombres se salven. Y por eso él aunque no va contra su justicia, pero si es lo más misericordioso posible. Las explicaciones que damos nosotros, por ejemplo, Mauricio, Arturo y yo, son de verdad las más misericordiosas y las más esperanzadoras sin ir contra la justicia de Dios ni contra la palabra de Dios. Esto me recuerda a lo que todos los padres hacemos con los hijos, ¿no? Los padres buenos. En todo lo que podamos ayudar al hijo, lo vamos a hacer. O sea, si nos podemos mover en un rango así con el hijo para ayudarle, hombre, llega un momento ya que no, porque ya entonces estaríamos yendo contra la buena educación y le estaríamos convirtiendo en un caprichoso, ¿no? Hay un límite. Pero dentro de ese límite tratamos de ser lo más misericordiosos, lo más cariñosos posible, tener paciencia, dar avisos. Pues si nosotros que somos malos y somos una copia patatera de Dios Padre con nuestros hijos, hacemos eso, o por lo menos lo intentamos, ¿cómo Dios Padre no va a hacer eso? Si para eso mandó a su hijo, porque tanto amó al mundo que mandó a su hijo. Y Efectivamente. ahora ha mandado a la mensajera, a la enviada de la Santísima Trinidad. Pero ella no ha venido aquí para hacer poesía ni para pintar un paisaje en el que son flores y todo se resuelve fácilmente. No, como dijo en Garabandal, con vuestros esfuerzos algo tendremos que poner, ¿no? Claro, claro. Entonces, bueno, pues lo primero es asumir cómo está la iglesia, que además ya estaba en la Sagrada Escritura. La gran ramera de Apocalipsis básicamente es esa, de púrpura y escarlata, la que fornica con el mundo. Eh, las instituciones no pueden fornicar como si se puede hacer con el cuerpo, ¿no? Pero sí